La última lección, antes de ya llegar al capítulo 1 de Hechos, así que al fin, ¿verdad? Ya vamos aterrizando. Vamos a estar hablando sobre el llamado a cambiar que Jesús hizo en su ministerio y cómo lo presenta Lucas. Y usted va a ver, después va a ver por qué nos duramos tanto tiempo antes de entrar a Hechos, porque de ahí ya vamos a ir ya manejando en freeway, ¿verdad? Ya con ciertos conceptos que ya vamos a estar manejando. Así que hoy vamos a ver eso, cómo el reto a cambiar, Jesús lo presenta en Lucas especialmente, y cómo eso continúa en Hechos, y cómo es importante entender eso para entender Hechos. Y va a ver que hay unas aplicaciones muy bonitas para nosotros. Así que eso lo vimos la vez pasada, ¿verdad? Cómo Lucas es diferente. Pero la lección anterior enfatizamos dos cosas, ¿verdad? Que en Lucas hay declaraciones que Cristo da en contextos diferentes a los que son presentadas en los otros evangelios. Hoy vamos a ver unos ejemplos de eso. Y dijimos que Cristo, ¿verdad?, enseñaba, y él no necesariamente tuvo que enseñar una cosa y después nunca más la enseñó en otra situación, sino que Cristo tenía ciertas enseñanzas que dar y las daba en momentos oportunos. Lucas aprovecha eso para enfatizar ciertas cosas que vamos a estar hoy viendo. Así que también hay diferentes eventos en Lucas, dijimos, y una de esas cosas son estas cuestiones de las anomalías en Lucas, ¿verdad? Cómo él se enfoca en ciertas personas que eran marginados en esa sociedad, en la sociedad judía, y cómo en los eventos que son únicos a Lucas, Lucas enfatiza una interpretación misionera del Antiguo Testamento y las historias de búsqueda que muchas de estas personas marginadas están envueltas, ¿verdad? Y hoy vamos a ver unas en particular bien específicas para que veamos cómo esto funciona. Así que ahí están, ¿verdad? Las historias que solo están en Lucas con las personas marginales, ¿verdad? Y la única que no es una persona marginal, ¿verdad? Donde está un judío, en estas historias de búsqueda, esa es la que, donde el judío sale mal, ¿verdad? El personaje no recibe lo que anda buscando, porque no está dispuesto a hacer lo que el maestro dice. Los demás sí lo hacen. Así que vimos cómo en la historia de Lucas y Hechos, el primer volumen de Lucas y el segundo volumen de Lucas, cómo se mueve la trama, ¿verdad? De un mensaje excluyente donde la salvación para la mentalidad judía era hacerse un judío, a una salvación por fe, donde cualquiera, ¿verdad?, que tiene fe puede ser salvo. Y el centro es aquí en Jerusalén. Y dijimos que del versículo 51 del capítulo 9, todo el libro de Lucas se enfoca en Jerusalén y sus alrededores. Y de ahí el siguiente tomo habla de cómo se extiende al resto del mundo. Y hoy vamos a enfatizar esta división aquí de Lucas, el capítulo 9. Vamos a ver qué hay de especial ahí en ese capítulo. Así que hoy vamos a ver el llamado a cambiar. Y lo que vamos a ver aquí es lo que se le conoce de la sección del libro de Lucas como la interpolación de Lucas. Si usted mira Lucas y lo compara con los otros evangelios, va a ver que hay ciertas cosas que son bien distintas en Lucas. Y una de ellas es tan distinta que los comentaristas le llaman la interpolación. Es cuando usted se mete, ¿verdad?, en la trama o en la plática de alguien y usted va a interpolar, va a presentar algo. Lucas presenta un material bien interesante en esos capítulos. Ahí vamos a ver cuáles son y después vamos a enfocarnos directamente al llamado que Jesús hizo al cambio y vamos a aplicarlo a nuestras vidas hoy en día. Así que veamos qué es eso de la interpolación de Lucas. Este es el contexto de estos capítulos. Es el capítulo 9 hasta el capítulo 19 de Lucas. Es una gran parte del Evangelio de Lucas, la sección que se le llama la interpolación de Lucas. Sucede en la fiesta de los tabernáculos. Okay. Jesús quiere celebrar la fiesta de los tabernáculos en su último año.
El pasaje paralelo en Juan es en Juan capítulo 7, 1 al 10. Y dice que él está, ¿verdad?, en la región de Galilea y va a bajar a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Así que hace un viaje bueno, aquí está, ¿verdad?, el mapa de Galilea hasta Jerusalén, aquí, ¿verdad? Y va a tener que pasar, recuerde cuál es la región de aquí en medio, es Samaria, ¿verdad? Él estaba a su base aquí en Capernaum, ¿verdad? Entonces baja por Samaria, luego algo pasa aquí y se va por esta región que se llama Perea, al otro lado del río Jordán. Y ya sabe quién estaba antes ahí predicando, ¿verdad? Juan, ¿verdad? En esta región. Y de Perea baja a Jerusalén y aquí suceden varios eventos. Dice que luego se queda un buen tiempo al otro lado del río Jordán y después regresa. Y ya regresa para la entrada triunfal, ¿verdad? Así que esa es la sección de la interpolación de Lucas. Más o menos pasa unos 6 meses, ¿verdad? 6 meses antes de la fiesta y un tiempo después de la fiesta. Recuerde que él muere en la siguiente fiesta, ¿verdad? Y es la de la Pascua. Así que eso es lo que pasa. Y más o menos son 6 meses, 7 meses calculan unos. Y la sección que es esa, la interpolación de Lucas, es desde los últimos 11 versículos del capítulo 9 hasta más o menos la mitad del capítulo 19. Después, en el capítulo 19, versículo 27, ya entra Cristo a Jerusalén en la entrada triunfal. Estamos hablando entonces de los últimos 6 meses de Cristo, del ministerio de Cristo en la tierra, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que los 4 evangelios tienen eventos que sucedieron aquí en esa época, pero hay eventos que son únicos a Lucas, que Lucas incluye allí por las razones que él tenía en mente, ¿verdad? De exponerle a Teófilo, se recuerda, ¿verdad? Las razones por las cuales la salvación es para los gentiles también. O algunos creen presentarle una defensa de lo que Pablo estaba haciendo. Así que mire lo que sucede. Aquí en Lucas lo que vamos a ver es que Lucas vuelve a repasar ciertas enseñanzas que en Mateo, por ejemplo, se presentaron en Galilea cuando él estaba dando el Sermón del Monte. Pero Lucas las incluye en este periodo porque las vuelve a dar Cristo, porque está en otro contexto, pero lo importante es lo que está sucediendo y en cuándo es que él da esas enseñanzas. Él repasa eso. Así que eso es esta es la lección más importante de lo que él quiere mandar a enseñar, Lucas, en esa interpolación que él hace, ¿verdad? Es que los gentiles son incluidos en el reino de Dios. Ese no es un invento de Pablo, es mismo Cristo el que lo está enseñando. ¿Por qué es importante que lo haga ahí? Fíjese, Cristo había enseñado esto acá, allí en Galilea. Se recuerda, yo les dije, Galilea hay un montón de gente gentil y los judíos son diferentes los que viven ahí en Galilea. Es más, porque son diferentes los judíos de Judá, ¿verdad? Los de la capital, los de Jerusalén, los de esos alrededores, los miran a ellos con un poco de desprecio. Son identificados por su acento, ¿verdad? Y de todos modos, como están ya tienen muchas relaciones ellos diarias con los gentiles, están más abiertos a tratar a un gentil. Entonces los de abajo es como que ustedes, ¿verdad?, no son tan puros como nosotros, no son tan santos como nosotros, ¿verdad? No siguen la cosa de verdad como debe ser. Son más flojos ustedes en sus reglas de seguir el judaísmo, ¿verdad? Entonces, la importancia que tiene aquí es que, número 1, usted va a ver que Cristo confirma la interpretación misionera del Antiguo Testamento en un lugar donde esa interpretación la gente es más hostil a eso.
Es una cosa decirle a los judíos que están con un montón de gentiles, los gentiles también pueden venir al reino de los cielos. Y otra cosa es decirle allá abajo, donde está el templo, donde están todos esos judíos, y decir lo mismo. Eso ya es diferente. Entonces, la otra cosa es que Cristo, cuando dijo eso abajo, mostró que él no le tenía miedo a dos cosas que se miran, y podríamos añadir una tercera ahí: el etnocentrismo y el prejuicio de los judíos en Judea. ¿Qué significa etnocentrismo? ¿Usted sabe qué es un etnocentrismo? No es como de Etnia, ajá, tiene que ver con etnia, ¿verdad? Centrismo quiere decir que usted está centrado en su etnia. Entonces, mire lo que significa. Significa juzgar otra cultura desde el punto de vista de mi cultura. Entonces, cuando yo veo otra cultura desde el punto de vista de mi cultura, las otras culturas se van a ver en la mayor parte muy malas, porque no se asemejan a la mía. Ven, yo juzgo lo que ellos hacen con los ojos, los lentes míos, ¿verdad? Los lentes latinos, los lentes mexicanos. Y dice uno, ¿y estos gringos tan desabridos? Miren lo que hacen. ¿Verdad? ¡Qué bárbaros! ¿Verdad? No sé si alguno se ha topado con eso de que alguien por ahí dice, ¿verdad? No, ¿por qué vamos a comer pavo? Mejor un pollo o algo así. ¿Verdad? No. Un ejemplo nada más, ¿verdad? Por algo pasan las cosas, mire, Dios nos estaba ilustrando. Muchas gracias, hermana. Bien la hizo bien todo. Se la creí yo, fíjese. Se la creí yo. Pero eso es ser etnocéntrico. Y decir, no, eso está malo porque no lo hacen como yo lo hago. Y vienen y dicen, no, es que las tortillas no se hacen así, se hacen a mano, o si no, no son tortillas de verdad, ¿verdad? Y sacan la bandera mexicana, ¿verdad? Y cuidado, me puya con el cactus ese, ¿verdad? El nopal, ahí, porque lo saca así bien, ¿verdad? Bien. Eso es el etnocentrismo. Entonces, yo juzgo otra cultura con mi cultura. Y nunca la otra cultura va a salir bien 100%, porque la mía es la mejor, ¿verdad? Entonces, fíjese, hay una cosa que se llama prejuicio. ¿Cuál es la diferencia entre un etnocentrismo y un prejuicio? Conocer antes de juzgar, ¿no? Más o menos, hermano, por ahí va. El prejuicio tiene que ver con las actitudes mías hacia la persona, hacia una persona, ¿verdad? Que es de otro grupo étnico o de otro, ¿verdad?, lugar. Y entonces yo ya vengo y digo, ¿verdad? Lo estoy saludando y todo. Pero este es un gringo, ya me los puedo. Yo como soy. Hola, ¿cómo está? ¿Verdad? Ahí, pero usted ya está, ¿verdad? Este es chilango, a ver cuándo me roba algo, ¿verdad? Y ahí está usted, ¿verdad? Ya sabe, y ahí tiene su, ¿verdad? Y entonces uno dice, mire, es que no es que yo sea racista ni nada de eso, pero los negros son unos, ¿verdad? Y entonces usted mira a un negrito que pasa por ahí, que es diferente, que no encaja a su pensamiento, y usted, no, pero esa es la excepción. Porque todos los demás, ¿eh? Entonces nadie le puede ganar. Ya tiene eso en la mente, y le podemos enseñar 10 negritos en fila que no encajan en ese estereotipo, y usted dice, no, pero es que esos son diferentes. Donald Trump es una persona etnocéntrica, llena de prejuicios, y el tercero es racismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre racismo, prejuicio y etnocentrismo? Que son diferentes. El racismo ya es un odio, ¿no? El racismo ya son actos que uno hace. Una cosa es pensarlo, el prejuicio, y tener esa actitud, ¿verdad? Y uno lo puede disimular, pero uno tiene esa actitud y anda todo receloso, o si no, anda muy despreciador usted de la persona. Pero otra cosa es cuando usted ya viene y lo hace. Y usted
comete un acto racista. Ve que los tres van de la mano, pero son diferentes. Los primeros dos, el etnocentrismo y el prejuicio, son ideas que uno tiene. El etnocentrismo es juzgar a otra cultura, en general, costumbres. El prejuicio son actitudes que yo tengo hacia otros. Y ya el racismo es actuar contra ellos. Decirle que no, hombre, ya que se vaya. No, mire, de ahí se le pinchó la llanta, ¿verdad? Oh, sí, pero es un negro, déjelo ahí. ¿Verdad? Esa gente, ¿verdad? Y uno se va. ¿Verdad? Hay gente que piensa que las minorías étnicas en Estados Unidos no tienen racismo. No pueden tenerlo, solo los de minoría, la mayoría étnica, ¿verdad? Pero no es así, ¿verdad? Usted sabe que no es así. Entonces, estas cosas, Cristo se enfrentó contra ellas. Y lo que quiere Lucas mostrar en esa interpolación es que a Cristo no le importó que vieran otras, que la mentalidad estuviera así ahí. Él iba a seguir enseñando lo mismo. Y lo vamos a ver, ¿verdad? Lo vamos a ver. El primer ejemplo que yo quiero que vean ustedes aquí en cuanto a esto es la actitud de los judíos hacia los samaritanos, ¿verdad? Si usted lee Juan 4:9, dice que la mujer samaritana se admira que Cristo le esté pidiendo agua y le esté hablando. ¿Por qué? Porque dice que los judíos ni siquiera les hablaban, ¿verdad? O sea, no solo eran prejuiciados, sino eran racistas, ¿verdad? Esa es ya la acción, ¿verdad? Ni siquiera les hablaban, ¿verdad? Entonces, Jesús y los samaritanos. Ese es un grupo marginal y ahí hay varias cosas interesantes. Dice la Escritura en Lucas 9, 51 a 56, esto es el inicio de esa interpolación, ¿se recuerda? Este es el primer versículo de esa sección. Y los primeros versículos hablan de que Jesús quiere pasar por Samaria. Y mire, si quiere lo leemos ahí. Lucas 9, 51, y lo voy a leer yo de la nueva traducción. Bueno, vamos a... de la nueva versión internacional, para estar con ustedes, hermanos de poca fe. Aquí estamos, ¿verdad? Ahí va, pues. Mire el versículo 51, dice así. Dice, como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, ¿verdad? Faltaban unos 6 meses. Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén, lo que estaba hablando el pastor hoy en la predicación. Y mire la estrategia que él usa, y la vuelve a repetir, por decirlo así, no le da el resultado, ¿verdad? Al principio, y eso fue una gran escuela para los discípulos, que no solo porque Cristo nos manda, las cosas se van a abrir de las puertas de par en par. Mire lo que sucede, esa es la estrategia que usa Cristo. Mire, envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Entonces Cristo iba enseñando, ¿verdad? Pero estos iban adelante. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. ¿Ve cuál es el problema aquí? Los samaritanos también son etnocéntricos. Aquí está hablando de que son etnocéntricos. ¿Cómo? Yo ya se los he explicado de los samaritanos. ¿Qué es el problema aquí? ¿Por qué rechazan a Jesús? Porque iba a ir a adorar a Jerusalén. Iba a ir a la fiesta de los tabernáculos. Llegan los discípulos y dice, viene nuestro maestro, nos podía dar alojamiento. Fíjese que es que él, vamos de pasada, él va a Jerusalén a adorar. Oh, van a Jerusalén a adorar. Aquí no hay nada para ustedes. Y ven que van a tocarle a la siguiente vecino y se van, pero no les doy nada. Mire, son judíos y van a Jerusalén a adorar. Y se imaginan los discípulos. ¿Y usted quién, verdad? ¿Por qué me viene? Es como cuando yo iba los sábados a tocar puertas, ¿verdad? Los peores veces que me tocaba eso era cuando
Uno veía al otro lado de la cuadra que venían ya, que ya habían pasado por ese lado, los testigos de Jehová. Esta gente. Ya me fregó el terreno aquí, ya no. Ya, ¿para qué toco, verdad? Ya van a salirme, me van a tirar el perro, ¿verdad? Ya no. Ve, ahí van los discípulos tratando y esta gente, ¿verdad? Nada, no, nadie les quiso dar en el pueblo. Son pueblos pequeños y todos se ponen de acuerdo, ¿verdad? Aquí nadie. ¿Por qué? Ya les dije por qué, pero ¿por qué? Explíquemelo usted. ¿Por qué era un problema que un judío fuera a adorar a Jerusalén? No eran los samaritanos. Los samaritanos, se recuerda, decían, es que no se va a adorar allá. ¿A dónde se tenía que adorar? En el monte Gerizim. O van a Jerusalén, ¿verdad? Ese era el problema, esa era la verdad. Entonces, mire pues, ahí está el lío. ¿Y qué pasa? Mire, versículo 54. Cuando los discípulos Jacobo y Juan, y los nombra ahí para que Jacobo es el que escribe la carta, ¿verdad? Juan, el amado de Jesús, ¿verdad? Y que está recostado en él y todo, y lo nombra ahí. ¿Por qué? Mire qué notoriedad tienen ahí. Mire qué premios se ganan estos ahí. Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron, o sea, regresan, ¿verdad? Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? No, es que ahí estaba, mire, no, ella sigue en el papel, la felicito. Mire, si usted puede trazar una línea recta del Monte Carmelo, que estaba ya pegado al mar, a la altura de Samaria, aquí donde estaban. Y es como que se recordaron, ¿verdad? Esta gente, ¿verdad? Y iban de camino ahí pensando qué iban a hacer, decirle al Señor, y dice, pues, mira, si allá está el monte ese, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando bajó fuego del cielo? Pues mandémoselos a esos para que aprendan, ¿verdad? Pero, mire, les doy una A por la fe que tenían, ¿verdad? Porque estaban seguros. Señor, ¿quieres que? No dijeron, mándales tú fuego. ¿Quieres que hagamos que caiga fuego? Son pesados estos hermanos. Al final de los... Como dice, nomás porque soy cristiano. Sí, agárrenme, ¿verdad? Ahí están. Está tremendo, ¿verdad? Dices, no, estos, ¿verdad? Tienen una fe de que, imagínense que Cristo, vayan, ¿verdad? No, ahí sí mi admiración para Juan y Santiago, pero no lo hacen de una forma correcta. Y entonces, mire lo que hace Cristo, ¿verdad? Mire lo que hace Cristo. Cristo no se queja, no les dice esos tercos, no habla mal de los samaritanos. Dice, versículo 55, pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Ya me imagino qué decepción tuvieron cuando Jesús los regañó. Y luego siguieron la jornada a otra aldea. Y les dice, pues vayan a otra aldea. No quisieron ahí, vayan a otra aldea. Si yo fuera Juan, yo me voy a recordar de esa ocasión. Muy bien. Cristo me envía a esa aldea y nadie me abre la puerta. Entonces yo digo, pues es la oportunidad para que darles una lección a toda Samaria de quiénes son los judíos y que solo en Jerusalén hay que ir a adorar. Y el Señor los reprende y les dije, vayan a otra aldea. Bueno, no voy a predicar aquí de este pasaje mejor. Movámonos porque solo es un ejemplo. Pero así empieza la cosa. Así empieza. Entonces, mire lo que pasa aquí. Antes había pasado lo de Sicar, donde encuentra a la mujer samaritana. Y ahí lo reciben. Y de ahí es donde manda él a estos discípulos. Entonces, el Señor los reprende, pero los envía a otros pueblos, ¿verdad? Y luego, en su camino, él no ha llegado. Viene la parábola del buen samaritano. Imagínense, pues, como para echarle limón y sal a los ojos de Santiago y Juan, ¿verdad?
el héroe de ahí, de la historia, es el samaritano. Hay una película que es para niños que está muy bonita y muestra a Jesús en el viaje. Está bien, históricamente está bien elaborada todo. Y muestra a Jesús con todos sus discípulos de Galilea y unos niños que van ahí también. Y entonces están oyendo la historia del buen samaritano y él dice, y Jesús empieza a decir, ¿verdad? Le hacen la pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿Se recuerda? Esa es la pregunta que le hacen, ¿verdad? Y entonces habla de tres, ¿verdad? Un judío herido, ¿verdad? Que lo asaltan en ese camino donde ellos están. Un sacerdote, un levita que pasan por ahí, un samaritano. Cuando Cristo menciona un samaritano, uno de los niños dice, yo odio a los samaritanos, se para así, ¿verdad? Y Jesús se le queda viendo así como quien dice, ¿verdad? Este judío, ¿verdad? Porque ese es el ambiente que hay. Es un ambiente de racismo, de prejuicio, de etnocentrismo. Pero el que es el único que tiene la excusa de no pararse es el samaritano. Es más, hasta los judíos le hubieran agradecido a Cristo que en la historia el samaritano también se iba de largo porque, me puede tocar, ¿verdad? Pero es él el que no tiene el deber, que ¿quién es mi prójimo? Para un judío, es otro judío. Y muestra a los meros, el que trabaja en el templo, el que conoce de la ley, y no paran. Y no actúan como que el que está tirado es un prójimo de ellos. Y así pasa. Hijo de Abraham, ¿verdad? Ve la cosa. Gaby, tranquila. Ay. Grité mucho y la desperté. Sí, llévasela. Ahí va ahorita con mami. Después de esta interpolación de mi hija, seguimos aquí. Entonces ahí vemos, hermanos, que y la más tremenda de todas es la historia de los 10 leprosos, ¿verdad? Entonces, mire, está en el viaje a Jerusalén. Muchos creen que ya había llegado a Jerusalén, regresó al otro lado y vuelve a regresar. Hay varias formas de ver este viaje al final. Pero está en el viaje a Jerusalén. Y si usted lee bien Lucas 17:11, dice que está en el borde entre Galilea y Samaria cuando esto sucede. Entonces, recuerde que los leprosos, de acuerdo a la ley, tenían que irse afuera del campamento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Entonces, no podían vivir en sociedad con las otras personas. Están en el borde, o sea, como quien dice, váyase allá, ¿verdad? Allá con Tijuana, ¿verdad? Ahí en Baja California, ¿verdad? Donde está tan feo ese muro que han puesto, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Ahí están. Y lo que sabemos es que ellos van gritando, y lo que gritan es bien interesante. Le dicen Jesús, maestro. Y es la única vez en Lucas que este título se le da a Jesús de la boca de alguien que no es su discípulo. Entonces, lo reconocen como un maestro, no están esperando oír enseñanza de él, nada. Salen, esa es una de las historias de búsqueda, ¿verdad? Recuerden que la lepra era incurable, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento se usa como un símbolo de pecado, ¿verdad? Es algo que come, ¿verdad? De repente se le cae un dedo, ¿verdad? En la oreja, desfigura el cuerpo humano. Entonces, esta gente, nada, no, ni siquiera podían ir a purificarse al templo, no podían participar en nada. Y Jesús viene y les dice algo bien interesante. Vayan, preséntense a los sacerdotes. Fíjense, pues, están por aquí, ¿verdad? Por aquí. Entre la división entre Galilea y Samaria.
Y si, no crean, o sea, no crean que estaban a la vuelta de la esquina. Oh, vamos a ir al sacerdote ahorita, en 5 minutos regresamos. Tenían que echarse un viaje de varios días. Cristo no los sana ahí. Solo les dice, Él les está probando la fe. Y les dice, vaya y preséntense a los sacerdotes. Y la cuestión es que eran los sacerdotes, de acuerdo a la ley, en Levítico está, 14, que eran los que diagnosticaban, usted tiene lepra. Eran los que confirmaban la presencia o la sanidad de esa enfermedad. Entonces, Cristo les dice, vayan, preséntense al sacerdote, como quien dice, ahí van a estar sanos, vaya. Y todavía tal vez unos de ellos no tienen 3 dedos del pie, lo que sea, ¿verdad? Y andan ahí. Tienen que ir a Jerusalén. Y solo imagínense, usted es el leproso y va a pasar por Jerusalén. Y toda la gente va a andar gritando, porque eso es lo que hacían. Leproso, leproso. Y se tenían que apartar y algunos lo iban a regañar. ¿Y usted qué anda haciendo aquí, verdad? ¿Y qué va a decir? Es que Jesús me dijo que viniera a ver al sacerdote. Sí, cómo no, Chuy, ¿verdad? Le iban a decir. Pero ellos van con fe. Y resulta que en el camino son sanados. Esto es lo interesante, ¿verdad? De la narración no se dice cuántos eran samaritanos. Por lo menos uno era el samaritano, porque de ese es el que se habla, ¿verdad? Y no se sabe si fue que llegaron al templo y se regresaron, no, ¿verdad? Nada de eso. Lo único que se dice es que, ¿verdad? Eso pudo haber pasado 1 día, 2 días, ¿verdad? Los otros cumplieron el deber que tenían ante la ley de ir y presentarse ante el sacerdote. Pero el extranjero, así le dice Cristo, así lo llama, ¿se recuerda? Cristo es el que hace la diferencia. No, los samaritanos no son judíos. Ese extranjero, le dice, ¿verdad? Él viene a adorar. Y va gritando, gloria a Dios en el camino, alaben a Dios. Y cuando mira a Cristo, se postra ante Él, ¿verdad? ¿Y qué le dice Jesús? Le dice, tu fe te ha sanado. Y esto aquí no solo habla de sanidad física, sino habla de la sanidad interior, habla de la salvación. Pero esto es lo importante. Para el judío, ¿cómo es que uno se hacía salvo entonces? Todo lo que no tuvo que hacer eso. Se regresó. Y Cristo no dijo, ¿por qué te regresaste? ¿Verdad? No lo regañó por regresarse. No le dijo, pero tienes que regresar al sacerdote. No le dijo nada de eso, más bien le dijo, tu fe te ha sanado. En otras palabras, no fue por obedecer la ley, es por fe. Ese es el mensaje que Lucas está resaltando a Teófilo. Es por fe. Hay otro pasaje más adelante en esa, ¿verdad? En Lucas 13, sobre la pregunta, ¿cuántos se salvarán? ¿Verdad? Se la preguntan al Señor. Y aquí ocurre algo bien interesante. Cristo habla de una parábola del dueño de una casa, ¿verdad? Que él cierra la puerta. Primero empieza a hablarle, entren por la puerta estrecha. Eso de entren por la puerta estrecha, en Mateo 7:13 es durante el Sermón del Monte, donde habla, ¿verdad? La puerta estrecha. Eso quiere decir que no todo el mundo va a entrar así tan fácil, ¿verdad? Entonces está hablando de tengan cuidado, ¿verdad? Esfuércense por entrar, porque van a haber muchos que se van a quedar afuera. Y luego habla de que el dueño cierra la puerta, ¿verdad? Y vienen los vecinos y le dicen, pero nosotros te conocemos. Y él les dice, apártense de mí, yo no los conozco. Hacedores de maldad, les dice ahí. Y está dentro del contexto también de quién es mi prójimo, ¿verdad? Porque el prójimo de los vecinos, si usted es un judío, va a haber otro judío que es su vecino, usted tiene que dejarlo entrar, no es un gentil. Se recuerda, el gentil no se le deja entrar a la casa.
él se está refiriendo a los judíos que se oponen a Jesús. Y viene y hace esta declaración, que muchos gentiles, contrario a lo que el judío piensa, sí entrarán. Y mire lo que dice ahí, Lucas 13, 29 al 30. Habrá quienes lleguen del oriente y del occidente, del norte y del sur, para sentarse al banquete en el reino de Dios. En efecto, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Y esa frase, todo eso del oriente y del occidente, la dijo cuando sanó al siervo del centurión. Y estaba hablando de gentiles, eso es bien claro. O sea, el judío que hizo la pregunta se quedó así como, ¿cómo es eso? Que el dueño de la casa no dejó entrar a sus vecinos judíos. Y luego tú me estás dando la interpretación de esa palabra y me estás diciendo, me estás tirando una piedra, una indirecta a mí, yo judío, porque dices que sí van a poder entrar al reino de los cielos, al banquete. Se recuerda que un judío no se podía sentar en la misma mesa con un gentil. En el reino de los cielos van a venir gente de todos lados del mundo. Los últimos serán primeros. ¿Se recuerda de esto? ¿Quién están de último ahí en amarillo? Y esos van a ser Primero, imagínense, ¿cómo es eso? Eso es la enseñanza de Jesús y él no tiene miedo de decirlo. Esas es las cosas interesantes que hay en Lucas, en esa sección. Y todo lo que él está haciendo es preparar el terreno para el segundo volumen. ¿Verdad? El libro de los Hechos. Así que miremos esto, hermano, esto es bien interesante. Este pasaje tiene muchas enseñanzas para nosotros, especialmente como inmigrantes. Jesús hace un reto al cambio. Y él lo hizo desde el principio de su ministerio. Nos fuimos a los últimos 6 meses del ministerio de Cristo, pero en realidad Cristo desde el principio habló de estas situaciones. Miremos aquí, vayamos a Lucas capítulo 5. Y vamos a leer el contexto de eso para que se dé cuenta de lo que está sucediendo ahí. El contexto empieza más o menos en el versículo 27. Y mire qué dice ahí. ¿Cuál es el título que la Nueva Versión Internacional le da a esa sección? El llamamiento de Leví. ¿Y quién es Leví? ¿Verdad? Es descendiente de la tribu de Leví, ¿verdad? Que se recuerda, yo le dije, ¿verdad? Que cualquiera que tenga el nombre de Leví, los judíos muchas veces lo toman como alguien especial, ¿verdad? Pero ¿quién es este Leví? Es Mateo. Muy bien, hermano. Es Mateo. ¿Y qué era Mateo? Un traidor de lo peor, ¿verdad? De ser una familia especial en Israel, llegó a ser lo peor. Después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Y en esa película que yo les hablé, sacan a Pedro diciéndole, no señor, vente por acá porque aquí hay muchos pecadores, ¿verdad? Y lo tratan de jalar, ¿verdad? Y los dos celotes aquellos, ¿verdad? Véngase por aquí porque estos son nuestros enemigos, ¿verdad? Y mire lo que dice, ¿verdad? Y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, le dijo Jesús. Le dijo que sea su discípulo, ¿verdad? Qué decepción para Judas y para Pedrito y para todos los demás. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. ¿Se imagina esa escena, hermanos? ¿Y qué pasó con los otros discípulos de Jesús? Ya se nos fregó la... Uy, sí, nos vino a arruinar la sopa aquí, ¿verdad? Y Leví se levantó, lo dejó todo y siguió. Luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa, ¿verdad? De despedida. Y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos. La Asociación Internacional tuvo su conferencia ahí, ¿verdad? Y ahí estaban todos los que los celotes se les querían acuchillar, ¿verdad? Ahí estaban. En fila, ¿verdad? Y ya me imagino aquellos ahí con la mano temblorosa, queriendo...
y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, les reclamaban a los discípulos de Jesús. ¿Lo oyó? ¿De quién eran? De la misma secta. Ok, a ver, hermanos. Ya les expliqué yo que era un fariseo, un saduceo, un escriba, ¿verdad? ¿Quiénes estaban más cerca a las enseñanzas de Jesús? Los fariseos. Aunque nos duela, ¿verdad?, decirlo así con la boca, pues, creían en la resurrección, creían en todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? No creían en el rey que tenían, ¿verdad? Tenía que ser descendiente de David, todo eso, ¿verdad? Muy bien. Entonces eran de la misma secta, dice. Y así se veían. Y mire pues, mire lo que sucede. ¿Por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, les contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Y ese es el contexto. Y luego Lucas presenta otro roce que tiene dentro ¿verdad? De esos grupos. Y mire lo que dice, versículo 33. Algunos dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan. O sea, están en la fiesta ahí bien bonito, ¿verdad? Y Mateo, así como la hermana dijo hoy, ¿verdad? Esa es una buena forma de traer a la familia a la iglesia. Mateo viene y ¿cuál es la forma? Pues un parrandón aquí. Y aquí va a estar el mero mero y a ver cuántos de esos se convierten y que vean el cambio que yo he tenido. Tiran la fiesta y Jesús llega ahí y están los fariseos. Mira, están entrando todos los recaudadores. Mira, avisarle a los celotes aquellos, aquí los agarramos en bola. ¿Verdad? Y en eso entró Jesús, ¿verdad? Y los discípulos. Y lo que sucede es que como que, ¿verdad? Y ¿verdad? Les empieza a hervir ¿sí? De cómo va a ser, que qué falta de santidad de este señor, ¿verdad? Ahí lo tienen, ¿verdad? No tenían fotografías, ¿no? Ahí los paparazzis ahí, ¿verdad? Publíquenlo, ¿verdad? En el Facebook ahí, ¿verdad? Pero se enojan esta gente y le reclaman. Mire otra vez lo que le dicen. Los discípulos de Juan. Ahí estaban los discípulos de Juan. Los discípulos de Juan eran famosos. ¿Por qué? Mire lo que dice. Ayunan y oran con frecuencia. Lo mismo que los discípulos de los fariseos. Pero los tuyos se la pasan comiendo y bebiendo. Mire pues, aquí hay tres grupos. Los fariseos y sus discípulos, los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de Cristo. Y el asunto aquí es el ayuno. Dije ayuno y algunos de ustedes hasta así, ¿verdad? Casi ya la costumbre, ¿verdad? Tremendo, eso es algo bien espiritual, bien tremendo. Y los discípulos de Jesús, según ellos, no ayunaban. Miren lo que dice Jesús. Este es el asunto, es bien interesante. ¿Se recuerda? Eran ovejas sin pastor. Un montón de grupos por todos lados y todos queriendo ser espirituales. Se dice que los fariseos ayunaban 2 días a la semana, hermano. 2 días. Imagínense que ese hubiera sido el día. Y bien entrar aquel, ¿verdad? Todos los manjares y esos... Miren, Jesús, ya con la artritis ahí, no, la artritis, le digo, la gastritis, ¿verdad? Jesús, nuestros discípulos, qué bárbaro, o sea, miren ustedes, y se ríen, y el hermano pastor va a traerse otro pedacito de pastel, ¿verdad? No, solo quiero que quede aquí grabado, sí, en la internet, para que se publique. Bueno, por eso yo creo que puso en el Antiguo Testamento acerca del verdadero ayuno. Sí, algo así por ahí va, pero todavía
todavía más o menos. Pero no me corte aquí lo que le estaba diciendo. Sí, mire, es que yo quiero enfatizar el hecho que yo dije ayuno y él se levantó a comer allá. Eso es todo. Eso, hermano. Mire. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Hasta lo hizo que se pusiera el Mire. ¡Qué buena, hermana! Eso sí estuvo, miren qué salvadota. De la línea la sacó. Ay. Tremendo, hermano. Miren qué bien se la... Entonces aquí está lo que Jesús dice, algo así como la hermana Carmen. Jesús replicó, ¿acaso pueden obligar a los invitados del novio a que ayunen mientras él está con ellos? Jesús nos dice, es que nosotros ya estamos rompiendo el ayuno ahorita. Él no dice, no, es que nosotros ayunamos los sábados y los domingos. Él no defiende la falta de ayuno. Él más bien él no defiende, ¿verdad? Que sí ayuna, no, él está defendiendo la falta de ayuno. Y la respuesta tiene tres cosas. Mire, la primera es una boda judía, y luego da una parábola, la parábola de la tela nueva y el vestido viejo, y el vino y los odres, ¿verdad? Son vino nuevo, vino viejo, odre nuevo, odre viejo, ¿verdad? Y es interesante lo que sucede aquí. Miren lo que dice Cristo. Primero dice la fiesta judía. Y la fiesta judía se recuerda, eso no duraba un día. ¿Verdad? Un día es demasiado para nosotros. Eso mínimo era una semana. ¿Verdad? Y cuando había una boda, si había una guerra en Israel, ¿verdad? El varón no tenía que ir por meses. ¿Verdad? Ya se casó, ¿verdad? Asegúrese que deje descendencia, ¿verdad? Eso era el propósito. Entonces, era un ambiente de fiesta. Eso es lo que está diciendo Cristo. Cristo le dice, no ven, esto es una fiesta. ¿Por qué vamos a estar ayunando si hay alegría? El ayuno, hermanos, se recuerda, yo les dije la vez pasada, el único día que está en la Biblia que es ayuno obligatorio, hay otros ayunos pero no son obligatorios, el único que es el día de la expiación, el día más sagrado del calendario judío, donde tenían que arrepentirse, se tenían, ¿verdad?, que poner en silicio. Era algo triste, era de afligir el corazón, de afligir el cuerpo también, así se entiende, ¿verdad? Cuando usted hace un ayuno es para humillarse ante Dios y buscar su rostro y pedirle perdón y pedir su bendición, ¿verdad? Pero no es algo de alegría. Cristo dice, no es para celebrar, pero aquí está el novio, es como una boda, les dice. ¿Quién es el novio? ¿Y quiénes son los invitados? Sus discípulos, ¿verdad? Y como quien les dice, y ustedes, chusma, ¿quién los invitó, verdad? Pero eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Nosotros no ayunamos por eso. Entonces viene y dice, no dice que nunca, ¿verdad? No ayune para nada, porque después viene y dice, llegará el día en que se les quitará el novio. Y esa frase quitará, hace paralelo con Isaías, ¿verdad? Que, ¿verdad? Él será cortado, ¿verdad? La profecía en Isaías sobre Jesús. Está hablando de ser removido violentamente, ¿verdad? Y dice, en aquellos días sí ayunarán. Y estos son los días en que hay que ayunar, hermanos, ¿verdad? Y les contó esta parábola. Entonces, fíjese, primero empieza suavecito. Y ya después se va al mero asunto, a la mera cuestión por la cual esta gente no está entrando en sintonía con Jesús. Y viene y les dice primero, nadie quita, y aquí hay unos detalles, en esta parábola está en los otros evangelios, pero Lucas da detalles bien importantes. Nadie quita un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. De hacerlo así, habrá rasgado el vestido nuevo y el retazo nuevo no hará juego con el vestido viejo. Los otros evangelios no hablan de dónde agarró el retazo. Solo dice que un retazo que no se ha encogido no se puede poner en un vestido viejo porque así se va a romper todo. Pero aquí añade que es que el retazo se agarró de un vestido nuevo.
Esto está hablando de cosas que son incompatibles. Un vestido viejo y un vestido nuevo. Yo no voy a arruinar el vestido nuevo para tratar de parcharlos a ustedes, les dijo en otras palabras, lo que ustedes piensan. La interpretación que los fariseos hacían de la ley, toda la forma en que querían vivir y aparentar, ¿verdad? Hacer ayunos cada semana, ¿verdad? Todo eso era el vestido viejo al cual se refería Jesús. Y él dice, esto es otra cosa diferente. Y yo no voy a arruinar esto. Callen la música, ¿verdad? Vamos a ayunar. Porque aquí nos están ganando, ¿verdad? A ver quién ayuna más. No. Esto es tiempo de fiesta. El novio está aquí. Va a haber tiempo cuando van a tener que ayunar. Y yo no voy a arruinar este vestido. Está hablando de cambio y luego viene y les tira la más dura. Porque aquí se complica la cosa. Mire, aquí solo hay una cosa nueva y una cosa vieja. Pero aquí hay dos cosas nuevas y dos cosas viejas. Y las dos están relacionadas. Los odres donde se guardaba el vino, ¿verdad? Que aquí más o menos un odre medio gastadón ya. Y aquí está el nuevo, ¿verdad? Y hay vino nuevo y vino viejo. Y algunos pueden decir, bueno, uno puede interpretarlo, ¿verdad? Haciendo la distinción en la forma y el significado, ¿verdad? Formas pueden ser varias, pero el significado es lo que, ¿verdad? Es lo más, para el gringo, si usted entra, ¿verdad? ¿verdad? Y no dice hola, nada, solo viene y dice, la primera vez que lo mira y va al punto, ¿verdad? Allá te dejé los papeles. Y usted se sale, ¿verdad? No es como que, híjole, ni me dijo nada, ni me saludó, ni me preguntó por mi abuelita. Nada. Nosotros sí pensamos así. Especialmente si estamos bien recientes. Hombre, entró aquí y como que yo soy un animal, ¿verdad? Nada más, pum, 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 y se va. ¿Verdad? No, y entonces uno dice, pero esa es la forma. El significado es diferente. Ellos lo hacen cuando, ¿verdad? Se sienten con la confianza y mire, es más, ellos así lo interpretan. Y mire, es que yo me siento, ¿verdad? Con tanta confianza contigo que puedo de un solo llegar a lo que es y me voy. Y nosotros, no, pero es que no tiene que ser así. No tiene que ser así. Esa es la forma, ese es el problema. Ese es el odre. Esa es la cuestión. El vino es el significado, es lo que le da, ¿verdad? Razón de ser a la forma. ¿Se acuerda que yo les dije que muchas veces cuando venimos, ¿verdad? De recién llegados, se nos dificulta encajar aún en la cultura cristiana? No es que si no es así, así, no. Esa es la forma. Muchos de nosotros hemos agarrado las formas que nos enseñaron y las hemos puesto a lo fariseo. No, es que aquí, allá. ¿Y por qué ustedes están tan ahí, verdad, chachalaqueando? No, es que hay que ayunar más. Y es que hay que... Y tenemos que hacer... Miremos cómo está la cosa. Tranquilos. Eso es lo que les faltaba a los fariseos. Y mire lo que dice Cristo, mire lo que dice. Esto es lo duro aquí. Dice, ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino nuevo hará reventar los odres. Se derramará el vino y los odres se arruinarán. ¿A Cristo no le importan los odres viejos? Sí les importa. Él dice, no le eche el vino nuevo al odre viejo. Se va a reventar. Y el vino nuevo se va a desperdiciar. No está diciendo, bola de viejos ya, de todo modo, reviéntense, ¿verdad? Ahí les va el vino nuevo. Y si no les gusta, se frega, ¡pah! ¿Verdad? No. No es así. Luego dice, más bien, el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. ¿Puedo yo echarle vino viejo a un odre nuevo? Sí.
pues no se va a reventar. El vidrio, ¿por qué se revienta el odre? Porque cuando se fermenta ¿verdad? Se va estirando y va a llegar hasta donde, ¿verdad? Junto al vino, ¡pum! Hasta aquí, ¿verdad? Y ya está acostumbrado, se pone duro y usted le miente otro que lo va a seguir jalando, ahí se revienta. Entonces sí le puede echar un vino viejo, un odre nuevo, y eso son lo que Cristo les dijo, ¿verdad? Van hasta cielo y tierra, ¿verdad? Recorren por todos lados para hacer un adepto que es doblemente más hijo del infierno, ¿verdad? Merecedor del infierno que ustedes, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Dice, y nadie que haya bebido vino añejo quiere el nuevo, porque dice, el añejo es el mejor. Les digo, ustedes están con lo viejo. De todos modos, él no dijo, váyanse al infierno. Hay una persona que, ¿verdad? Ya bromeamos mucho porque cuando nos contó cómo evangelizaba, ¿verdad? Primero manda a la gente al infierno y luego los trata de rescatar, ¿verdad? Hay una gente que es así, ¿verdad? ¡Se vayan al infierno! Son como que están echando fuego cada rato. Es cierto, el infierno es real, ¿verdad? Pero Cristo no hizo eso. Y Cristo está interesado en los odres viejos. Y usted va a ver odres viejos en el nuevo, en Hechos, llegando a los pies de Cristo. Van a dar problema porque les gusta el vino viejo. Esos son los más problemáticos. Pero de todos modos, Cristo no quería que se reventaran. Ese es el reto al cambio. Y se lo dice a esto. Mire cómo está. ¿Quiénes están más cerca de Cristo aquí? De los tres grupos. De los dos grupos. Y de ahí, estos. Estos eran más fácil de que recibieran el vino nuevo. Estos se pueden reventar. Pero tienen vino viejo. Y no se pueden parchar. Y quieren andar, ¿verdad? Golpeándose el pecho cuando es tiempo de fiesta. Hermanos, lo que vamos a ver en Hechos es cómo la iglesia cambia y cómo la iglesia recibe ese vino nuevo. Comienza como judío y no se mira que va a moverse de los judíos. Es más, usted va a ver levitas. Le animo a que eche ojo. Levitas, va a haber sacerdotes que llegan a los pies de Cristo, va a haber fariseos que llegan a los pies de Cristo. Y luego parece que todo va bien y se comparten todo y de repente hay una crisis en el capítulo 6 y usted se levanta ese capítulo y dice, pero en estos todo del capítulo 1 al capítulo 5 un montón de etnocentristas, prejuiciosos, racistas. Son los que tenían el vino viejo. Y tuvo que pasar un cambio después del capítulo 6 para que el vino nuevo pudiera correr. Y van a ver odres nuevos. Yo quiero que ustedes identifiquen cuáles son esos odres nuevos. Pero mire, con esto quiero terminar. Nosotros afrontamos retos también de cambio. Y son cambios, hermanos, que uno piensa en el vino nuevo como algo espiritual. Sí, el Espíritu Santo. Y predican y reciba. Y se nos olvida que está hablándole a judíos etnocéntricos. Y que Cristo, para él, el vino nuevo, no solo abarca lo espiritual, sino lo cultural. Hermanos, ¿qué tiene usted? Usted vino acá. Y es la voluntad de Dios que usted esté hoy aquí escuchando esto. Y parte del vino nuevo que usted tiene que recibir no es nada más esas revelaciones que el cielo se levanta. No, mire, este es el vino nuevo también, mire. Y usted me dice, usted lo va a ver en el libro de Hechos. Ahí lo va a ver. Bájese la nube, ¿verdad? Porque uno no necesita cristianos que estén caminando, flotando sobre el piso de lo espiritual que son y todos los demás terrenales así pisando. No, nosotros necesitamos cristianos que pisan la tierra
el polvo que cualquier otra persona pisa también. No necesitamos cristianos que dicen, uy, ese es fiestero. Mire, ahí se reúnen las mujeres solo a chachalaquear ahí. No sé por qué la hermana Angie no tiene los pantalones bien puestos para pararse. Bola de pecadores. No, así no es, hermano. Así no es. La cosa es diferente. Pero si usted no quiere asomar la santa cabeza ahí, ¿cómo va a iluminar usted a otros? Mire. Entonces el idioma tiene que llegar todo el tiempo de Dios. Bueno, Hermano, es que a mí me gustaría que Dios me diera el don de lenguas y de un solo ya el inglés se me quedó. Pero algunas veces hay que esforzarse. Y mire, aquí muchos se han movido, ¿verdad? A lo desconocido, hermano. De su tierra, que conoce muy bien, de su iglesia, de sus formas, a algo diferente. Pero Dios quiere hacer algo aquí. Uno no puede esconderse de esa realidad. No, mire, si usted se resiste, mire, puro odre viejo. Mire, cuidado se me revienta, ¿verdad? Porque quédese con su español hasta el acento allá de Monterrey. ¿Dónde se llama? Perdón. ¿Me entiende? ¿Qué directa más indirecta? No. Mire, hermano, uno se queja, se retuerce. Al principio es así, hermanos. Y mire, muchos sienten esto, la separación. ¿Y sabe qué, hermano? Déjeme decirle algo aquí. Y este es el secreto porque esto es espiritual, no es nada más, uy, eso es lo mundano, pero yo estoy aquí encerrado en mi casa ayunando, llorando y nada. No. Salga a aprender inglés, vaya y métase con la gente. ¿Sabe por qué? Porque esta lista que usted ve aquí es la misma lista que yo he usado para entrenar a gente de México que va a salir al campo misionero al mundo árabe. Ellos tienen que aprender un nuevo idioma. Tienen que aprender otras formas de relacionarse. Se van a salir de su iglesia que los ama mucho a un mundo muchas veces hasta hostil. Tienen que ir de lo cómodo de México a lo incómodo del mundo árabe. Y luego, mi mamacita, ¿cómo me hacía esos tamales? Misioneros, hermanos. Gente que sirve a Dios. Hermano, esto es tan espiritual como ayunar. No, mire, aquí viene la mera, mire, esto es para usted. Ya casi ponía ahí Carmen. Mire. ¿Verdad? No, yo quiero pollo, yo quiero tacos en el Día de Acción de Gracias. Entonces, hermanos, ojalá que si usted se llegara a regresar a un día, que si es la voluntad de Dios, siempre hay que preguntarse eso. Y si Dios en su voluntad dijera, sí, regrésese, que usted llevara esta costumbre de aquí y la siguiera practicando en su casa, porque el Día de Acción de Gracias es una cosa hermosa. Muchas veces yo he oído que dicen, no, pero es que eso ni se celebra aquí, ni es más, ni sabes por qué, eso son otras costumbres, otras cosas. Muchas veces, yo creo que es eso a lo que se refiere, que no, sí. Está el vino viejo y le gustó tanto y no quieren probar un vino nuevo. Mire, hermano, estas cosas están relacionadas a lo espiritual. Usted me puede quedar viendo, no, hermano. Hermanos, viera cuántos problemas en el campo misionero hay. Mire, ¿cuánto cuesta sacar un mexicano de México a que diga, yo estoy dispuesto a que me corten la cabeza los de ISIS? Para que se vaya ya el súper espiritual, ¿verdad? A pelearse con los miembros de su equipo por cuestiones mundanas, hermano. Es que ahí nos agarra el diablo.
Entonces, mire, uno viene aquí, ¿verdad? Y no, es que yo soy bien espiritual, yo vengo de tal iglesia, ya tenía el título de apóstol superprofeta de la fe, no sé cómo, ¿verdad? Y aquí yo vengo, ¿verdad? Y es así, o si no, no. ¿Está listo para el vino nuevo? ¿O se va a quedar con el...? Mire, hasta se los puse ahí, cualquier, ¿verdad? Parecen fotos suyas, hermana, pero no. Esto es cierto de misioneros, y esto es cierto de gente que va a otros países a trabajar. Mire, fases de adaptación, y aquí va el tiempo. Empiezan, mire, aquí quiere quedarse, quiere regresarse, y aquí está su nivel de adaptación. Entonces, mire, empieza con la fase turista. Uy, miras qué bonito es Morris, ay, sí, ahí están los venaditos, y mira la foto así, y un selfie, usted así el venado allá. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Ya no espero, ya no me aguanto por ver la nieve cuando caiga, ¡qué emoción! Mira ahí usted. Y ahí le... Ay. Imagínese, hermano, y usted le escriben los familiares, ¿por qué no agarres un poquito de nieve, lo pones en una bolsa y me lo mandas, ¿verdad? Y mire, viene enero, febrero, y aquí está, mire. No, es que estos gringos sí están duros, ¿verdad? Me hacen trabajar. Mira que está a menos 5, ¿verdad? Ya, cuando esté menos 5 hasta bronceador se va a poner usted bien feliz, hermano. Mire. Y aquí estamos. Y eso le pasa a misioneros, a gente súper espiritual, pero esto es la batalla espiritual en la carne, hermano. O usted se ajusta o se queda ahí abajo y es un infeliz. Y lo único que está pensando es, me quiero regresar, ya no quiero. Y se olvidó de para qué Dios lo trajo, que Dios tenía un propósito. ¡Ay, qué lindo los propósitos de Dios! ¡Qué felicidad! Todo. Y aquí, uy. Es un castigo, ¿no? Mire, hermano, yo pensaba así, fíjese. Esto decía yo, cuando yo me gradué, yo solo pido una cosa. Yo sabía solo esto. Esto es lo que sabía yo, mire. Yo voy a ir a trabajar a cualquier lado donde no haya nieve. Eso era lo único que pensaba yo. Mire, tome chichi, dicen allá en Costa Rica, tome bebé, ¿verdad? Así como que dice uno no sabe lo que está hablando, ¿verdad? Tome niño, ¡pa! Ahí va, ¿verdad? Así me agarró Dios. Y mire, si yo me hubiera quedado acá, mire. Y el vino viejo y añejo y súper amargo no le ayuda a usted en nada. Hermanos, Dios nos quiere usar. Ojalá que al final, de hecho, usted va a ver la conexión de todo esto que yo estoy hablando con lo que es espiritual y va a decir, de veras, qué tremendo cómo Dios nos quiere usar. Pero para que Dios nos use, esto tiene que pasar. Así que si el lunes se siente así, hermano, de alguna forma levántese, de verdad, dígale al Señor, ayúdame. Yo quiero recibir tu vino nuevo aquí. Yo quiero ser un odre flexible. Porque si no, se va a quedar con lo viejo. Y Dios no va a trabajar así. Va a ser como los fariseos de la iglesia. No, estoy hablando de los fariseos literales que se convirtieron a Cristo y que dieron un montón de dolor de cabeza. Eso es el reto que vamos a estar viendo en Hechos, hermanos. Y vamos a ver el propósito por el cual Dios quiere que cambiemos. Así que vamos a orar ahorita, porque ya me pasé como 10 minutos. Es que fueron 10 minutos de risa si ustedes los juntan, ¿verdad? Por hermana Carmen, pero... Sí. De veras, hermano, los reto. Esta semana, vea lo diferente. Vea esos libros de inglés, búsquelos. Adáptese.
Dios quiere que usted florezca y que llevemos el evangelio hasta lo último en la tierra. Entonces puede orar para nosotros porque en inglés a mí se me dice. Claro, hermana. Sí, Señor, ábrele el ayote, o no sé cómo, ¿verdad? Sí, eso suena más espiritual. Mañana con toda la actitud ahí. Sí, sí, sí. Mañana voy a la iglesia así. En la noche saliendo, no entendí nada. Ay, ay, ay. No, sí, vamos, Dios quiere, hermano. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú retaste a la gente de tu tiempo, Señor, a cambiar a los nuevos tiempos que venían para hacer la voluntad que tú querías que ellos hicieran. La iglesia empezó entre judíos, pero tú querías usar a judíos para que fueran a lo último de la tierra. Y solo los que fueron flexibles, solo los que recibieron ese vino nuevo, que no era nada más algo espiritual, sino era también cultural, de aceptación a samaritanos, de aceptación a gentiles. Señor, a ellos tú usaste y queremos que tú nos uses ahora en nuestro contexto en el siglo XXI como latinos en Estados Unidos. Llénanos de ti, Señor. Llénanos y enséñanos a ser espirituales de una forma práctica aquí en Morris. Y Señor, que esta iglesia crezca y que esta iglesia impacte el mundo entero, hasta el mundo musulmán, esos lugares donde el evangelio no ha penetrado como debiera. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y luego podemos decir, me acuerdo. Sí, enano, pero le dicen nano de cariño. Está bien alto. Y voy a estar también trabajando por el fin de semana, hemos ido a las montañas de Oaxaca, a Veracruz. Estar compartiendo en un par de conferencias para pastores y ciertos eventos de alcance que el hermano quiere que le ayude, así que ¿cómo está? Pues, yo estoy solo, entonces los niños se van a quedar aquí. Nuestras oraciones y ¿verdad? Que el Señor nos acompañe y abra camino y nos proteja. Así que, ¿Y va a haber servicios, hermano? comida, la hermana Olivia y el hermano Serafín, que ellos quieren organizar. Mensaje porque estamos